Carolina Trivelli está con nosotros, ella es ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, se ha hablado mucho, porque es uno de los temas principales, sobre innovación social. De hecho, hay un summit, es por primera vez, usted nos dará mayores detalles de eso, que hay un summit en un foro económico mundial en América Latina sobre innovación social. Exacto, por primera vez en una de estas reuniones regionales hemos tenido un día completo dedicado a la discusión sobre el rol de la innovación social en los procesos de mejora de políticas públicas, de prácticas empresariales y de cómo generar entornos conducentes para que haya más innovación social, es decir, más respuestas creativas que permitan mejorar la atención de temas sociales, ¿no? Y nos hemos reunido empresarios, sector público de la región, y innovadores sociales a discutir cómo avanzamos en aprovechar mejor las innovaciones sociales, cómo hacemos que hayan más innovaciones sociales y cómo el sector público puede cumplir un rol muy importante llevando a escala innovaciones sociales, ¿no? Cuando un innovador encuentra una solución práctica y sencilla para un problema grande, digamos, cómo opera una silla de ruedas en un camino de tierra, en el medio rural. Eso requiere un diseño innovador, requiere características particulares en una silla de ruedas. Cuando la desarrolla y tiene un negocio que produce este tipo de sillas de ruedas, si esta innovación es adoptada como parte de una política pública, por ejemplo, de atención a personas con discapacidad, puede darle una escala a ese negocio que permita financiar el costo de la innovación y hacer un negocio inclusivo que le permita un flujo de ingresos al innovador y al sector público le da una solución a un problema. Eso me lleva a una pregunta. ¿Dónde debe germinar la innovación social? Hoy día germina, en el caso peruano, germina en los innovadores y sus posibilidades de encontrar recursos para llevar adelante su innovación. Sin embargo, en muchos lugares del mundo, en la India, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Colombia, ya hay fondos especiales creados para incentivar a que haya más innovadores sociales que produzcan más y mejores soluciones a temas sociales. Y lo que queremos traer es esa experiencia al Perú como resultado de esta reunión para que en el Perú también haya un entorno conducente y no nos confiemos en la iniciativa individual de los innovadores y su perseverancia, sino que el sector privado, el sector público se unan para generar un entorno conducente para que haya más innovaciones sociales. ¿Y hay iniciativas empresariales sociales en el Perú de innovación social? Hay Hay varias, pero son bastante pequeñas en su escala porque muchas veces no han contado con recursos suficientes para ampliar su cobertura o ampliar su desarrollo. Desde los casos clásicos, digamos, Albina Ruiz haciendo reciclaje, vendiendo basura reciclada en barrios urbanos marginales de distintas ciudades, hasta innovadores que crean dispositivos que permiten mejorar, no sé, preservación de alimentos o mejorar ambientación, la temperatura dentro de viviendas rurales, por ejemplo, que son negocios interesantes, que se han desarrollado, que existen, que son rentables, pero a una muy pequeña escala. La idea es cómo hacemos que las empresas y los estados presten más atención y fomenten el desarrollo de estas soluciones. ¿Qué le corresponde y qué no le corresponde al Estado, a los gobiernos, en lo que a innovación social se refiere? Bueno, somos muy malos innovadores dentro del sector público. Entonces, lo que nos corresponde es generar incentivos y el entorno conducente para que se desarrollen estas iniciativas. Hacerlas rentables es una tarea del sector privado. Eso saben hacer los empresarios. El sector público lo que puede ser es un promotor y un consumidor de innovaciones sociales. Ahora, pero la innovación social no se restringe a lo físico, se restringe también a las ideas que pueden aplicarse, por ejemplo, a un programa social ya existente. Para mejorar cómo pagas un programa social o qué tipo de tecnología incluyes en un paquete de asistencia técnica que entrega un programa del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. O cómo hacemos... y vuelvo a algunos temas que se han estado tocando en el foro, ¿cómo hacemos para incorporar a los beneficiarios de los programas sociales a la vida productiva? El presidente de México, Peña Nieto, hablaba sobre ese tema y es un tema sobre el cual, cuando hemos conversado algunas veces en entrevistas, hemos hablado. O sea, los programas sociales deberían ser programas transitorios, deberían ser un paso para incorporar
a estas personas, ¿no es cierto?, a la vida productiva y no que estas personas no queden perennes en los programas sociales. Claro, los programas sociales de asistencia, digamos, son protectores de la población, ¿no? Por ejemplo, el programa Juntos es un programa orientado a asegurar que los niños y niñas reciben todo el cuidado de salud que requieren y asisten a la escuela durante toda su vida escolar, para romper esta reproducción intergeneracional de la pobreza por abandono temprano de la escuela o por problemas de salud. Sin embargo, eso no va a sacar de pobre a esa familia. Lo que necesitamos es, como decía el presidente de México, hoy día hacer una segunda generación de programas que no es complejizar ese programa o cambiarlo por otro, sino complementar eso que ya hemos ganado, que es la protección básica de la familia. En parte juntos. Exacto. Y lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, es con Foncodes. Tenemos ya un trabajo en Mi Chacra Emprendedora, que entra en los lugares, en los centros poblados donde hay alta concentración de hogares de juntos, con un programa que en el primer año ofrece asistencia técnica, infraestructura de riego, mejora en las prácticas agrícolas en la huerta, digamos, y crianza de animales menores, pero también mejoras en la vivienda para hacerla más saludable. Y en el segundo año, con esa misma familia, la promoción de microemprendimientos y todo el trabajo sobre inclusión financiera para que puedan contar con herramientas para ir al sector privado, para financiar estos emprendimientos. ¿Cuál es el siguiente paso para, digamos, poder incorporar mayores beneficiarios a la vida productiva? Usted está mencionando el ejemplo de Juntos, pero hay muchos otros programas sociales. Exacto. Lo que estamos haciendo es, la ventaja de la plataforma Juntos es que te permite tener a los hogares más pobres que están en plena vida productiva, es decir, que tienen hijos en edad escolar, ¿no? Y que están en las zonas rurales y en las zonas de mayor concentración de pobreza, como la plataforma básica sobre la cual uno puede ir sumando otros servicios. En algunos casos son servicios como el de Chacra Emprendedora, a los que además este año en 3 departamentos se va a sumar un programa del Ministerio de Agricultura, Buena Siembra, para incrementar productividad de la tierra. Pero en otras zonas más cercanas, por ejemplo, a centros urbanos, lo que uno requiere es capacitación laboral, ¿no? Inserción, programas que favorezcan la inserción laboral de los miembros de las familias juntos. Entonces, en cada uno de los territorios hay que encontrar cuál es la combinación de programas que se requiere sumar a Juntos para tener este efecto de mejora en la generación de ingresos autónomos. Es decir, que estas familias poco a poco vayan encontrando su propia vía de desarrollo. Ahora, se ha hablado también, se ha conocido también sobre este diseño o este fondo que han diseñado junto con el BID, Confiep y el MIDIS de innovación social. ¿Cuándo empieza a funcionar? A ver, lo que hemos firmado ayer al final del Summit de Innovación Social es justamente la formación de un grupo de trabajo con la Confiep, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, sector privado y sector público, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha apoyado la creación de fondos de innovación social en distintos países de la región y que trae una gran experiencia internacional de apoyo a los innovadores sociales. Y entre los 3 nos hemos fijado la tarea de, entre hoy y el 30 de junio, tener un diseño completo de montos, tipo de financiamiento, tipo de servicios de asistencia técnica que este fondo brindaría y cómo operaría, porque tiene que ser un fondo mixto público-privado, y la idea es que esto comience a operar en el 2014, el 2 de enero del 2014, digamos. El crecimiento que no es inclusivo no le sirve a un país. El repartir adecuadamente la riqueza incluye a la gente, ¿no es cierto? Pero hay gente que no está incluida y en parte algunos programas sociales atienden esa necesidad de incluir a la gente en la vida productiva, de lo que conversábamos hace algún momento. ¿Cómo puede potenciarse esta inclusión? Es decir, ¿deberíamos hablar de más programas sociales o deberíamos hablar de mejores programas sociales? Deberíamos hablar de, programas sociales que atiendan a todos los que tienen que atender. Y hoy día eso todavía no es cierto en el Perú. Es decir, hay personas que cumplen todos los requisitos de algunos programas sociales que hoy día no reciben ese programa social, porque les falta escala, porque están en otra región, etc. Bueno, la idea también sería que por qué no la economía pueda incorporar a esas personas. Mientras no los incorpore, hay un derecho, digamos, de ser atendido. Entonces, lo primero es, tenemos que completar la cobertura. Lo segundo es, tenemos que encontrar estas combinaciones de programas. No es sofisticar cada uno de los programas, porque ahí aparecen problemas con los objetivos mezclados de los programas, sino cuáles son las combinaciones de programas que te dan la protección,
pero a la vez esta ruta hacia la generación de ingresos, hacia la mayor autonomía. Y eso depende no solamente de las características del lugar donde estás, la cantidad de infraestructura que haya, las distancias, la geografía, etcétera, sino también de las características del grupo. Es muy diferente un programa que busca apoyar a personas en la tercera edad que quien atiende a hogares muy jóvenes, o un programa que trabaja con niños para apoyar a sus familias, por ejemplo, en inserción productiva. Ahora, la idea es que los programas sociales se vayan reduciendo conforme la economía crezca e incluya a algunas Exacto. personas. ¿Cuáles son los pilares para lograr eso? Que Para la eso economía tenemos, los incluya, sin exacto, necesidad de la creación de lo que programas necesitamos sociales. tener claro es, cuando tú miras la evolución del Perú, estos años de crecimiento que han estado asociados a unas tasas de reducción de pobreza muy importantes, únicas probablemente en la región, lo que uno encuentra también es que hay determinados grupos que se quedan fuera de ese promedio positivo, ¿no? De ese efecto. Y este grupo requiere intervenciones adicionales. No tiene infraestructura, es decir, tú puedes hacer un gran programa de desarrollo productivo, digamos, agrícola, pero si no hay camino para sacar los productos a los mercados, no hay manera de que suceda. Necesitamos que llegue el camino. Y para nadie es rentable ese camino, probablemente. Exacto. Entonces hay que cumplir con este piso mínimo de infraestructura, que no es enviar infraestructura salpicada, sino uno necesita crear un paquete mínimo de infraestructura que requieren las personas para tener un entorno que les permita desarrollar actividad económica. Y eso incluye agua y saneamiento, electrificación o algún tipo de energía, camino y telecomunicaciones. Sí. Y cuando uno logra ese paquete básico, en las zonas más pobres del Perú solo 11% de la población tiene los 5 servicios. Entonces, para poder hacer cualquier desarrollo inclusivo, es decir, atado al crecimiento económico, a las oportunidades, tienes que tener esa base mínima. Y sobre esa base mínima tienes que tener un programa de desarrollo de capacidades, de empleabilidad, de desarrollo de microemprendimientos, dependiendo de las oportunidades que haya en ese entorno. Pero sin el mínimo de infraestructura es muy difícil pensar que de manera autónoma esas familias, por más capacitación, fondo semilla, programas que tú les des, van a poder tener una vida económica autónoma. Lo que necesitamos es asegurar que tienen la posibilidad de engancharse con un mercado, con una cadena de valor que les permita tener un flujo interesante para articularse. La última pregunta es, ¿qué podría frenar el crecimiento del Perú hoy, que es un crecimiento interesante? Bueno, hay muchos factores externos que podrían afectarnos. Desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nuestro principal desafío es hacer que todos estos que hoy día no están participando del crecimiento se vayan incorporando al crecimiento, porque incluirlos también va a ayudar al crecimiento, porque incluyes a nuevos consumidores, a nuevos participantes en los mercados. Y entonces no solamente tenemos que mirar el crecimiento que ya existe y hacer que alcance para todos, sino hacer que los grupos que hoy día no están aportando ese crecimiento también tengan la oportunidad de hacerlo. Claro. Entonces no solamente crecer para distribuir, para incluir, sino también incluir para crecer. Claro, pero se les incluye sacándolos de esos programas sociales, o sea, exacto, digamos, logrando que se gradúen de los programas sociales. Lo que más queremos todos es que las familias más pobres tengan una ruta de desarrollo autónoma, es decir, que ellos puedan decidir qué es lo que quieren hacer, generarse sus propios ingresos y tomar sus propias decisiones. Y ese es el objetivo. En el camino tenemos que asegurar por lo menos que estén protegidos y que sobre todo sus niños y sus niñas tengan una oportunidad diferente cuando sean adultos. Muchísimas gracias. No, gracias. Carolina, muy amable.